Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Extraña muerte empieza clave en juicio a Villarán. José Miguel Castro recibió $10 millones de Odebrecht y OAS. Fue gerente municipal y brazo derecho de la exalcaldesa de Lima. Investigación determinará si fue crimen o suicidio. Estaba como colaborador eficaz y se encontraba con arresto domiciliario. Su padre lo encontró en el baño de su departamento con un corte en el cuello. La semana pasada se reunió con el fiscal José Domingo Pérez y especialistas afirman que muerte no afecta el proceso por corrupción contra la ex burgomaestre. Gobierno amplía el reinfo hasta fin de año. Alcanza a quienes cuenten con inscripción vigente. Crisis en la Fiscalía es vergonzosa. Esa es una afirmación del ex segundo vicepresidente de la República, Omar Chejade. Y el miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Bully Ramírez Chavarri, afirma que hay 36 partidos dispuestos a formar alianzas. Bien amigos, como les comentaba, hoy tenemos una entrevista vía Zoom con el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Doctor Lamas Puccio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Doctor, a ver, primero, ¿qué sensación le deja este caso del señor José Miguel Castro, ¿no? Hallado muerto en su vivienda? Bueno, evidentemente es una noticia lastimosa para los familiares y para la población en general que se ha acostumbrado en los últimos tiempos a este tipo de delitos graves que se cometen. En el presente caso, como sabemos perfectamente, lo que más llama poderosamente la atención es que él se había acogido a un proceso de colaboración eficaz en relación a un juicio que debe empezar en las próximas semanas. Evidentemente esto se presta a todo tipo de interpretaciones y lecturas, pensando que si en efecto la muerte de este señor, que me imagino tiene que ser objeto de una profunda investigación por parte de la Policía Nacional en el área de criminalística, verificará si en efecto se trató de un asesinato, en los términos como hasta este momento se empieza a manejar el ámbito noticioso, en el sentido de que tendría un corte profundo a nivel del cuello que habría sido producido en principio en el plano de las hipótesis por tercera mano. Sin embargo, eso todavía es un poco prematuro pensar que ha sucedido de esa manera, porque como vuelvo a manifestar, hay de por medio una serie de diligencias en materia criminalística, en el ámbito forense, en el tema médico-legal, que tendrán que constatar si en efecto se trató o no se trató de muerte por mano de tercera persona, porque evidentemente surgen varias posibilidades y como acabo de manifestar, hay una estrecha vinculación respecto a lo que debe suceder en las próximas semanas contra el juicio de esta señora Villarán. Como sabemos también perfectamente, el señor Castro se había acogido a la colaboración eficaz, y ahí también surgen otras interrogantes respecto a que si su muerte sorpresiva podría en alguna medida marcar un curso diferente respecto a este proceso importante en la que está de por medio la señora Villarán, ¿no? Claro, hacia esa es mi siguiente pregunta, ¿no, doctor? Digamos, con el fallecimiento de Castro siendo una pieza clave en esta investigación, en este proceso, ¿usted considera que corre peligro el juicio a Villarán? Digamos, su no presencia en el juicio oral golpearía un poco el proceso. Bueno, evidentemente la presencia física de una persona que se acogió a la colaboración eficaz tiene un peso significativo, porque evidentemente se convierte en un testigo y a través de la testimonial en el juicio oral habría tenido que brindar alguna serie de declaraciones. Pero creo que también hay que tener presente que ha habido un juicio previo, que es el proceso de colaboración eficaz, que es un proceso bastante acucioso,
muy minucioso y objetivo, por lo menos en términos aparentes, en la que se corrobora la veracidad de la información que ha brindado quien pretende acogerse a la figura de colaborador eficaz. Y cuando este acontecimiento se verifica y se corrobora que lo que ha dicho no solamente es verdad, sino que permite conocer otras dimensiones del acto delictivo que se cometió en el cual se ha acogido a la colaboración eficaz, tanta importancia y relevancia tiene que deja de ser un pretendiente a colaborador eficaz y el Poder Judicial homologa la colaboración eficaz y se convierte en colaborador. Es decir, en otras palabras, lo que ya está por escrito ha sido absolutamente verificado como cierto. Claro. Que evidentemente hubiera tenido un manejo probatorio más trascendente, pero en última instancia, dentro de lo malo que analizamos, está la colaboración, que como vuelvo a recalcar, es la información inédita que vincula a terceras personas, que denota la corroboración de la veracidad de lo que se afirma, ha sido homologado por el Poder Judicial y eso se aporta al juicio. Entonces, si bien es cierto, la presencia hubiera sido importante, pero por lo menos ya está la colaboración eficaz, como ha sucedido y viene sucediendo con otros procesos de Odebrecht en la que los colaboradores extranjeros ahora se niegan a venir al Perú. Claro. Pero ya está la colaboración y eso será la prueba que definirá el curso de los acontecimientos, ¿no? Claro. Doctor, si bien la muerte del señor Castro debe ser investigada, si fue un crimen o un suicidio, ante esta situación, ¿usted considera que debería haber, no sé, más protección a los testigos o a los vinculados en este caso? Mira, buena la pregunta, porque quien tiene un arresto domiciliario no solamente está presente en su domicilio, sino que necesita y requiere la custodia policial, porque es una forma de encontrarse privado de su libertad, y eso tiene que ser y debe ser, y así es, por lo menos la ley lo dice, que la policía vigila al procesado que está en esa condición, porque de lo contrario no habría ninguna diferencia entre una persona que está en libertad con otra persona que está con arresto domiciliario pero que no tiene vigilancia y que todos los días entra y sale de su casa como si no pasara absolutamente nada. Claro. Entonces ahí surge la pregunta y la interrogante es si tenía vigilancia o si debía tener vigilancia policial. ¿Cómo es posible, en el hipotético caso que haya sido un asesinato, que hubieran ingresado a su domicilio terceras personas y la policía no tenía la más mínima capacidad de controlar o no le interesaba controlar? Lo cual a su vez también pone sobre el tapete la eficacia y la eficiencia y la veracidad de estas decisiones judiciales que en última instancia, en muchos casos, se convierten en un saludo a la bandera y se manipulan y se manosean frente a otros casos, ¿no? Doctor, una de las cosas que llama la atención y que salió también a raíz de la muerte del señor Castro es los años que lleva esta investigación, ¿no? Este proceso, ¿no? Él estaba cumpliendo arresto domiciliario desde 2019. En otros países, escuchaba ayer a un especialista, en otros países los casos Lavajato ya se resolvieron, en Brasil, en Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos. En Perú solo se han resuelto un par. ¿A qué cree que se deba esta lentitud en estos procesos en el país? Yo creo que esto no es circunstancial. No es un hecho que haya surgido como consecuencia de una serie de factores de contenido coyuntural. Yo creo que acá hay de por medio una estrategia con objetivos a mediano y a largo plazo de que ante la gravedad de lo acontecido en el Perú no podía hacerse la vista gorda las autoridades. Entonces diseñaron un escenario para tratar por todos los medios posibles, de diferentes ángulos, hacer que los juicios duren años, modificando las leyes procesales, modificando la ley de colaboración eficaz,
habiendo promulgado una ley sobre el pago de las reparaciones civiles, y toda la parafernalia que hemos venido conociendo en los últimos años, que en la práctica se han convertido en un mecanismo que ha hecho que los juicios duren años, desde que se indagan hasta las sentencias condenatorias, procesos que duran 10, 12 años, ¿no? Y como es fácilmente comprensible e entendible, establecer un nexo para poder juzgar, establecer responsabilidad en relación a un hecho que sucedió hace 10 años, el paso del tiempo, el paso de los mismos años, va diluyendo la consistencia y la fortaleza de las investigaciones. Porque evidentemente, como habría sucedido en este caso, muchas de las evidencias, testigos, declaraciones, procesados desaparecen. Claro. Y evidentemente eso tiene en alguna medida el paso del tiempo, Claro. un efecto. O sea, en otras palabras, es una manera encubierta de impunidad, recurriendo a la legalidad, a la legitimidad, porque si fuera una impunidad inmediata sería tan escandalosa, ¿no? Y tan grotesca y tan vergonzosa que no habría Estado que podría resistirlo. A no ser pues, que, como sucedió en Estados Unidos, que Odebrecht apenas fue develado, se le condenó al pago de una reparación civil y tuvieron que pagar inmediatamente. Acá no, acá discuten, debaten, modifican, promulgan leyes, vuelven a revocar las resoluciones, anulan los procesos, interviene el Congreso, interviene la prensa, ¿no? Y Claro. eso hace que los juicios duren años tras años tras años, con el mensaje efímero de la lucha contra la corrupción, vamos a sancionar a los culpables, ¿no? Pero en la práctica sabemos perfectamente que todos están en su casa, los procesados por corrupción están con arresto domiciliario, algunos están haciendo campaña política, tienen partidos políticos, tienen expectativas políticas, se victimizan, y mientras tanto los activos con los cuales el Estado hubiera podido verse resarcido, Claro. ya habían sido transferidos a otras empresas, ¿no? Ahora, doctor, la Fiscalía pide 29 años de cárcel para Susana Villarán. Ella en una entrevista afirmaba haber recibido estas coimas, este dinero de parte de las constructoras. ¿Hay alguna forma de que esta declaración que dio en un medio de comunicación no sea tomada en cuenta en el proceso? Digamos, que ella pueda decir que no dijo lo que dijo. Sí, evidentemente en el mundo del ejercicio profesional, en las prácticas judiciales, en las lecturas interpretativas que hacen los fiscales, los jueces, la Corte Suprema, cualquier acontecimiento descriptivo de un hecho puede ser manipulado y manoseado dependiendo de los intereses. O sea, en otras palabras, el papel aguanta todo. El papel aguanta todo, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que ella dijo en un momento simplemente es un dicho, porque si realmente existiera voluntad de sincerarse y de reconocer como que así sucedió, por lo menos en el aspecto meramente declarativo, la señora Villarán hace rato que debió haberse acogido a la terminación anticipada del proceso, porque ya no tenía sentido englodarse en un juicio, ¿no? Si ya estaba reconocida. Pero para eso no solamente tiene que ser un dicho, se requiere una audiencia judicial especial. Y la señora Villarán sabe perfectamente que parte de esta estrategia es que el juicio dure todo el tiempo posible, porque no es que porque empezó el juicio ya el juicio va a acabar. En realidad va a empezar ahora la parte más conflictiva del juicio, que es el juicio oral. Y hemos visto en otros casos que entre que se indagó, se investigó, se sobreseedió, se acusó, empezó el juicio, el mismo Poder Judicial declaró nulo el juicio y lo retrotrayó a otra etapa inicial, con lo cual, después de 6, 7 años, no sirvió para nada. Claro. Entonces, te manifestaba y te explicaba que es una fórmula de la estrategia, porque el problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. Pero como son casos tan clamorosos, tan escandalosos, tan vergonzosos, no se puede recurrir a una impunidad inmediata. Entonces se recurre a la ley, al código, a la modificación, al juicio. Los juicios son, pues, como sabemos perfectamente, a veces obras teatrales, ¿no? Que salen en la televisión y nos tienen embelesados durante días, ¿no? Escuchando, viendo,
porque hay un interés político en que se visualicen los juicios para de esa manera esconder otros aspectos, ¿no? Claro. Doctor, cambiando de tema, y para ir terminando también, ¿qué sensación le dejó el caso de Martín Vizcarra? Usted justo mencionaba que hay políticos que forman partidos, que hacen campaña, pese a estar inhabilitados. Vizcarra es uno de ellos. Y bueno, la semana pasada finalmente no se le dictó una prisión preventiva. ¿Qué sensación le dejó esto? Bueno, corroboró esa sensación que acabo de describir hace unos instantes de lo que significa la impunidad legitimada, ¿no? Porque las cárceles en el Perú están llenas de seres humanos que por delitos menos graves se pasan en las cárceles 4 o 5 años en condiciones infrahumanas. Este personaje, que es el peor ejemplo para las nuevas generaciones, se pasea por los medios de comunicación, sale a hacer campaña política, tiene partido político, le hacen entrevistas y trata de capitalizar todas estas circunstancias para encubrir hechos flagrantes, ¿no?, de corrupción grave, porque este es uno, entre otros, que tiene este personaje. Sin embargo, lo vemos todos los días en los medios de comunicación de una forma hasta burlesca, ¿no?, que en realidad pone en evidencia que hay una conjunción de esfuerzos entre la Fiscalía y el Poder Judicial, porque, claro, tú dices ahora el Ministerio Público es el pionero de la lucha contra la corrupción y ha pedido la prisión preventiva, pero eso no es verdad, porque durante estos 6-7 años quien ha tenido el manejo de las investigaciones ha sido el Ministerio Público, ¿no? Entonces acá estamos viendo un juego de pared, un juego de ping-pong, claro, un juego de frontón, ¿no?, entre quién se pasa la pelota, dependiendo de la circunstancia, de la coyuntura política, para victimizarse, o de lo contrario, para promocionarse como que es la institución que lucha contra la corrupción. claro. ¿No? En medio de eso están este fenómeno tan acuciante que es la corrupción política en las altas esferas del poder, porque este personaje es uno más de una secuela de sujetos, digamos, sin apego a la patria, que robaron, se aprovecharon, se enriquecieron, y que además el Estado les ha construido una cárcel especial, les ha construido una sala de audiencias que uno la ve y realmente dice, estás en otro país. No, ese es para sus exmandatarios, ¿no? Sí. Entonces ya con eso creo que te puedes dar cuenta y tener una idea más clara de la complejidad del fenómeno que estamos analizando. Bien, doctor Lamas Pucho, queremos agradecer la entrevista, esclarecedor ciertos puntos que usted nos menciona, bueno, y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Bien, gracias a ti, buenos días. Buenos días. Bien, amigos, estuvo con nosotros el abogado penalista Luis Lamas Puccio, con quien hemos analizado esta situación que se vivió ayer con el señor José Miguel Castro, ¿no? Es pieza clave en el proceso judicial contra Susana Villarán y fue hallado muerto en su casa. Vamos a ver que determinan las investigaciones policiales y las pericias para determinar si es que se trató de un crimen o un suicidio. Vamos a estar atentos a lo que se pueda conocer. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.